Bienvenida, bienvenido. Hoy nos enfrentamos a una pregunta que, parece perseguirnos a diario. En un mundo que está saturado de información, de opiniones, de líderes de todo tipo, ¿cómo podemos saber en quién confiar? Y, lo que es quizá más importante, ¿cómo nos convertimos nosotros en personas dignas de confianza? Pues bien, para este análisis hemos recibido un comentario muy detallado sobre un texto con casi 2000 años de antigüedad que, sorprendentemente, parece escrito para nuestro tiempo. Así es. La fuente es un análisis del capítulo 4 de la primera epístola a Timoteo. Y es fascinante porque funciona casi como un manual de supervivencia para lo que estamos viviendo hoy. Se divide en dos partes muy claras. Primero, una especie de alerta roja sobre cómo identificar la desinformación, las malas enseñanzas. Y segundo, un plan de acción muy personal para un joven líder, Timoteo, sobre cómo mantenerse íntegro y eficaz en medio de todo ese ruido. Exacto, una guía para no perder el norte. Vamos a meternos de lleno porque el texto arranca con una frase que suena muy solemne, casi apocalíptica. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. A ver, cuando leemos los últimos tiempos, la mente se va directamente a un escenario de fin del mundo. ¿Es esa la idea o hay algo más? Es la primera pregunta que hay que aclarar. Y el comentario que analizamos es muy específico al respecto. La expresión no se refiere únicamente a los días justo antes de un juicio final. En la teología de estas cartas, representa todo el periodo de la historia entre la primera venida de Cristo y su regreso. O sea, Es decir, los últimos tiempos son, en cierto modo, nuestros tiempos. Es una era que se caracteriza por una tensión constante entre la verdad y el engaño. que no es una profecía sobre un futuro lejano, sino una descripción de la realidad con la que la comunidad cristiana ha convivido, pues, desde sus inicios. Precisamente, la fuente lo conecta con otra cita del Nuevo Testamento que dice: «Aún ahora han surgido muchos anticristos». Esto indica que es una batalla continua, no un evento único al final de la historia. Se intensifica en ciertos momentos, claro, pero la dinámica está siempre presente. Entendido. Y el texto atribuye este abandono de la fe a algo que suena muy de película. Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo aterrizamos esto? ¿Hablamos de posesiones o es algo más sutil? El comentario nos ayuda a bajarlo a tierra. No se trata de dos fenómenos separados, sino de una misma realidad vista desde su origen y su manifestación. La idea es que estas doctrinas de demonios no flotan en el aire, sino que son enseñadas por personas, por falsos maestros de carne y hueso. La fuente última de su enmaño es espiritual, pero el vehículo, digamos, es humano. Vale, son personas las que transmiten estas ideas. Y el texto añade algo que me parece brutal, que lo hacen con hipocresía y con la conciencia cauterizada. Esa imagen es potentísima. Es que el término griego original, kausteriazo, es increíblemente gráfico. Fíjate, se usaba en la vida cotidiana para dos cosas: para marcar a los esclavos con un hierro candente, Vaya. o para cerrar una herida quemándola, para insensibilizarla. La metáfora es que la conciencia de estos maestros ha sido quemada, marcada, hasta tal punto que ya no siente nada. Han perdido la capacidad de sentir el dolor moral del error o de la mentira. O sea que no es que no sepan que mienten, es que han mentido tanto que ya ni siquiera sienten que lo hacen. Me suena mucho lo que hoy llamaríamos el resultado de la posverdad, o la disonancia cognitiva en ciertos líderes, ¿no? Cuando repites algo suficientes veces, acabas por insensibilizarte ante la verdad. Es una analogía perfecta. La conciencia se vuelve un tejido cicatrizado, insensible. Y lo interesante es que el texto no se queda en esta descripción psicológica, sino que da ejemplos muy concretos de las doctrinas que enseñaban. Sí, y aquí es donde la cosa se pone, para mí, un poco inesperada. De todos los posibles errores doctrinales que podrían mencionarse, los dos primeros son sobre el matrimonio y la comida. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Suena muy doméstico. ¿Por qué eran estos los temas candentes? Porque tocaban el núcleo de una de las grandes herejías de la época. El comentario que manejamos vincula estas prohibiciones con corrientes como el gnosticismo o el maniqueísmo. La idea central de estas filosofías era un dualismo radical. El espíritu es bueno, pero toda la materia, todo lo físico, es inherentemente malo o, como mínimo, una cárcel para el alma. Claro,
Y si la materia es mala, entonces el cuerpo es malo. Y la procreación, que perpetúa la existencia en cuerpos materiales, es vista como algo a evitar. De ahí lo de prohibir casarse. Exacto. Para los más espirituales de estos grupos, el matrimonio y la sexualidad eran indignos. Y es curioso cómo la fuente que analizamos señala, con mucha cautela, que ciertas tendencias ascéticas que surgieron más tarde en la historia de la Iglesia, como la imposición del celibato clerical, podrían, según su análisis, un cierto tinte de esta antigua desconfianza hacia lo material. Entiendo. Aunque, bueno, la doctrina oficial siempre haya defendido el matrimonio, claro. Vale. La prohibición de casarse encaja en esa lógica de lo material es malo. Pero, ¿y la comida? ¿Qué tienen que ver las chuletas de cerdo con las doctrinas demoníacas? Parece un salto un poco raro. Sigue la misma lógica. Si el cuerpo es una carga, hay que dominarlo y castigarlo mediante la abstinencia. Pero aquí el comentario también sugiere que había influencias de algunas corrientes del judaísmo que imponían reglas alimentarias muy estrictas, no por salud, sino como señal de pureza espiritual. Era otra forma de crear una élite de supercreyentes. Ya. Los que se distinguían por lo que no hacían. Eso es. Y la respuesta del texto es un rechazo total a esa idea. Total y absoluto. Y la argumentación es brillante porque no se basa en una nueva ley, sino en el principio fundamental de la creación. Dice, todo lo que Dios creó es bueno, que es una cita directa del Génesis. La conclusión es radical. Nada debe desecharse si se recibe con acción de gracias. El comentario lo resume de forma muy contundente. En el cristianismo no hay alimentos tabú. Luego llega el punto culminante, que dice que la comida es santificada mediante la palabra de Dios y la oración. Significa que la oración purifica mágicamente la comida. ¿Cómo va eso? No, no es magia. Lo fascinante, según explica la fuente, es que santificar aquí significa reconocer el propósito santo de algo. Un acto tan cotidiano como comer se eleva, se conecta con lo sagrado cuando damos gracias. Entiendo. Al orar, reconocemos que la comida no es solo combustible, sino un regalo de Dios. El comentario lo identifica directamente con la práctica de la bendición de la mesa, una costumbre heredada del judaísmo. Se usaban frases de las Escrituras para dar gracias a Dios por su provisión. Es un acto de gratitud, no de purificación mágica. De acuerdo. Así que, tras esta gran advertencia sobre falsos maestros, el foco cambia de repente. Es como si el autor dijera, vale, este es el problema. Ahora, esto es lo que tú, Timoteo, tienes que hacer al respecto. La responsabilidad recae sobre él. Correcto. Pasamos de la teología defensiva a la ética constructiva del liderazgo. Y el primer consejo es la base de todo lo demás, nutrirse con las palabras de la fe y de la buena doctrina. La analogía que usa el comentario es muy potente. Un pastor, o cualquier líder, es como un padre. No puede alimentar a su familia si él mismo está desnutrido. No se puede dar lo que no se tiene. Y en contraste con esa buena nutrición, le dice que deseche las fábulas profanas y propias de viejas. Suena un poco despectivo, pero la idea de fondo es clara, ¿no? Sí, el lenguaje es duro, pero el punto es crucial. El texto las califica de inútiles, de algo en lo que no vale la pena invertir ni un segundo de atención. Es un llamado al enfoque. En nuestro mundo, el equivalente serían, pues no sé, las cadenas de WhatsApp conspiranoicas, los remedios milagrosos sin base científica o los clickbait sensacionalistas. El consejo es, no gastes tu energía mental en la basura. Céntrate en lo que tiene sustancia. Y de la nutrición mental se pasa al entrenamiento práctico, con una metáfora que hoy entendemos perfectamente. Ejercítate en la piedad. Es una de las imágenes más potentes del capítulo. La palabra griega es gumnasia, de donde obviamente viene gimnasia. El comentario insiste en que no se refiere a penitencias o autoflagelación, que encajaría más con la filosofía de los falsos maestros. Se refiere a un entrenamiento atlético, disciplinado, constante, proactivo. Es la idea de un gimnasio espiritual. Me gusta esa idea, gimnasio espiritual. Y el texto establece una comparación muy clara. No dice que el ejercicio físico sea malo, pero sí que su beneficio es limitado. Exacto. Dice que el ejercicio corporal es de un valor reducido o temporal. En cambio, esta gimnasia espiritual, la piedad, para todo aprovecha. ¿Por qué? Porque tiene promesa de vida tanto en el presente como en el futuro. Sus beneficios no se limitan al cuerpo o a esta vida. Claro. Y el comentario cita a otro autor, J. Collantes, que enumera los beneficios presentes: dominio de las pasiones, paz espiritual y, curiosamente, incluso salud corporal,
que a menudo se deriva de la moderación y el equilibrio que fomenta una vida piadosa. En esta misma sección hay una frase que, leída deprisa, puede crear un cortocircuito teológico. Dice: Dios es salvador de todos los hombres, sobre todo de los fieles. A ver, ¿cómo se come esto? ¿Es el salvador de todos o solo de un grupo? Parece una contradicción. Es un punto que ha generado mucho debate, y La Fuente lo aborda de frente. La clave, según el análisis, es no cambiar el significado de la palabra salvador a mitad de la frase, ¿A qué te refieres? a que el término griego soter significa lo mismo en ambos casos. La diferencia no está en la intención de Dios, sino en el resultado. ¿Puedes poner un ejemplo? Sigue sonando un poco abstracto. Claro, pensemos en una vacuna universal desarrollada para una enfermedad mortal. En laboratorio la crea y la ofrece gratuitamente a toda la humanidad. En ese sentido, es la vacuna para todos. Su potencial es universal. Vale. Pero solo es máxime la vacuna de aquellos que efectivamente se la ponen y permiten que actúe en su cuerpo. La oferta de salvación de Dios es para todos, sin excepción, pero se hace efectiva, se actualiza, solo en aquellos que la aceptan, es decir, los creyentes. Esa analogía lo deja mucho más claro. La oferta es universal, pero la eficacia depende de la aceptación. Bien, ahora el texto se vuelve muy personal y toca un punto débil de Timoteo: su edad. Le dice: que nadie te tenga en menos por ser tan joven. Aquí el contexto histórico que aporta el comentario es fundamental. Se calcula que Timoteo tendría entre 34 y 38 años. Que hoy no nos parece tan joven. Claro, hoy en día esa edad ya no se es un crío, pero en la cultura grecorromana, un hombre de menos de 40 era considerado joven, un neoteros, especialmente para un puesto de liderazgo que implicaba guiar a ancianos con mucha más experiencia vital. Imagino que la tentación sería intentar imponerse con autoridad, dar un golpe en la mesa para que te respeten. Pero la solución que le da el texto es justo la contraria. Totalmente. No le dice impón tu autoridad, sino gana tu autoridad. Y el método es serún tupos, una palabra griega que significa un modelo, un ejemplo, un molde. Le dice que debe compensar su falta de años con un exceso de madurez en su carácter. Y le da una lista de 5 áreas específicas en las que ser un ejemplo: en su manera de hablar, en su conducta, en el amor, en la fe. Que la fe, según el comentario, aquí se entiende más como lealtad, ¿verdad? Exacto, no tanto como creencia, sino como lealtad, como fidelidad. Y, por último, en la pureza. Es un consejo de liderazgo increíblemente actual, sin duda. Y justo después se le recuerda algo que recibió: no descuides el don que hay en ti. ¿A qué se refiere con este don? El comentario hace aquí una distinción teológica muy interesante. No se refiere a la cariz, la gracia que salva a una persona para su propio beneficio. Se refiere a un carisma, un don del Espíritu Santo que se da para el servicio y el beneficio de toda la comunidad. Y aquí La Fuente se atreve con una afirmación muy provocadora. Sugiere que este don ministerial, esta capacidad para edificar a otros, teóricamente, podría encontrarse incluso en personas que personalmente no son salvas. Vaya, eso es complejo. La idea de que alguien pueda ser un instrumento eficaz para ayudar a otros sin que eso garantice su propia condición espiritual es para pensarlo, desde luego. ¿Y cómo recibió ese don? El texto dice que le fue conferido de 2 maneras. Primero, mediante profecía, lo que sugiere que hubo un reconocimiento carismático de su llamado por parte de la comunidad. Y segundo, con la imposición de las manos del presbiterio, que fue el rito formal y público de reconocimiento por parte del cuerpo de líderes o ancianos. Fue una confirmación tanto espiritual como institucional. Entonces, después de todas estas advertencias y consejos, ¿cuál es la conclusión del capítulo? El mensaje final para Timoteo. Es una llamada a la acción y a la perseverancia total. Usa verbos muy enérgicos. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No es algo que se logra y ya está, es una disciplina continua. Y el motivo es doble. Primero, para que su progreso sea evidente para todos, lo que validaría su liderazgo a pesar de su juventud. Y segundo, y esto es lo más impactante, porque si así lo haces, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Esa última parte es muy intensa. A ver, ¿no se supone que la salvación es un regalo que se recibe por fe?
¿Por qué dice que tiene que salvarse a sí mismo con su perseverancia? El comentario aclara que el texto presenta la salvación no solo como un evento puntual del pasado, sino como un proceso que abarca toda la vida y que requiere perseverancia. Pero esto nos lleva a la advertencia final y, en mi opinión, más potente que extrae el comentario, dirigida a cualquiera que enseñe o lidere. Es el peligro de convertirse solo en un canal. ¿Un canal en lugar de qué? En lugar de un depósito. El comentario describe la situación de un predicador, un maestro o incluso un creador de contenido. Lees, estudias, preparas un material excelente, pero todo ese conocimiento puede simplemente pasar a través de ti, como el agua por una tubería, para ser entregado a otros sin que nada de esa agua se quede dentro. Claro, sin que te empape y te transforme a ti primero, exactamente. Es el miedo que el propio apóstol Pablo expresa en otra de sus cartas. El terror a ser descalificado después de haber servido de guía para otros. En resumen, hemos analizado un texto que es, por un lado, una advertencia muy seria contra las ideas que desprecian el mundo físico y la creación de Dios. Y por otro, un manual de liderazgo increíblemente práctico, enfocado en la integridad, el estudio y, sobre todo, el poder del ejemplo personal. Y esto nos deja con una reflexión final que va más allá del texto. En nuestra época, que nos bombardea con información, con cursos, podcasts, opiniones, ¿cómo puede una persona, sea líder o no, asegurarse de que todo el conocimiento que consume no solo pasa a través de ella, sino que se convierte en un depósito que realmente transforma su vida y su conducta? ¿Dónde está la línea que separa a quien es meramente un canal de información de quien llega a ser un depósito de sabiduría?